Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete para seguir todas las novedades del Real Madrid, porque el mercado de fichajes está dejando movimientos muy importantes y en las últimas horas han aparecido informaciones que pueden cambiar bastante la planificación del equipo. Hay novedades sobre Raúl Asensio, Gonzalo García, César Palacios, Rodri, Alessandro Bastoni y especialmente Carlos Espí, que ha surgido como una opción sorprendente para reforzar la delantera. Comenzamos con Raúl Asensio, porque el defensor ha sufrido una lesión muscular que podría mantenerlo aproximadamente 6 semanas fuera de los terrenos de juego. No parece tratarse de una lesión especialmente grave, pero sí llega en un momento complicado, precisamente cuando el Real Madrid estaba analizando diferentes movimientos relacionados con su futuro. La situación puede afectar directamente a una posible salida del jugador. Si existían clubes interesados en incorporarlo, ahora tendrán que valorar su recuperación y el momento en el que estará preparado para competir nuevamente. Una venta definitiva puede resultar más complicada, principalmente porque cualquier equipo que vaya a realizar una inversión importante quiere tener garantías sobre la condición física del futbolista. Sin embargo, una cesión podría seguir siendo una posibilidad bastante razonable. Incluso podría estudiarse un préstamo con opción de compra, permitiendo que otro club reciba a Asensio, espere su recuperación y valore posteriormente si quiere mantenerlo de forma definitiva. El problema es que esta situación también puede influir en otros movimientos defensivos del Real Madrid. Alessandro Bastoni continúa apareciendo como uno de los nombres que podrían interesar para reforzar el centro de la defensa. El italiano es un futbolista con experiencia, calidad para salir jugando desde atrás, capacidad para defender espacios y un perfil que podría elevar inmediatamente el nivel del equipo. Pero una operación de esas características requiere espacio dentro de la plantilla. Si la salida de Raúl Asensio estaba contemplada y ahora se complica por su lesión, el Real Madrid tendrá que estudiar con cuidado qué decisiones toma antes de avanzar por otro central. Mientras tanto, también hay movimientos importantes con algunos jugadores jóvenes. Gonzalo García aparece muy cerca de continuar su carrera en el Fulham, en una operación que podría dejar una cantidad económica muy importante para el Real Madrid. Las cifras que se manejan hablan de alrededor de 40 millones de euros fijos, además de posibles variables futuras. El Real Madrid también conservaría aproximadamente un 30% de una futura venta, lo que permitiría al club seguir beneficiándose económicamente si Gonzalo aumenta su valor en los próximos años. Ese detalle es fundamental. El Real Madrid no estaría simplemente vendiendo a uno de sus jóvenes. Estaría ingresando una cantidad importante ahora y al mismo tiempo manteniendo una parte de los derechos económicos sobre su futuro. Gonzalo García es un delantero con mucho margen para crecer. Ha demostrado capacidad goleadora, movilidad y buenas condiciones en las categorías inferiores, y marcharse a la Premier League puede ser una oportunidad importante para conseguir minutos y competir semanalmente a un nivel muy exigente. Si consigue adaptarse al fútbol inglés, juega con continuidad y mantiene una buena producción ofensiva, su valor podría aumentar considerablemente. Y junto a Gonzalo también aparece César Palacios. Su posible salida podría dejar alrededor de 10 millones de euros adicionales. Por lo tanto, entre Gonzalo García y César Palacios, el Real Madrid podría generar aproximadamente 50 millones de euros en ingresos principales. Y esa cantidad puede resultar decisiva para entender otros movimientos. Porque el Real Madrid no solamente está vendiendo, también analiza operaciones muy importantes y una de ellas tiene como protagonista a Rodri. El centrocampista español aparece como uno de los grandes nombres relacionados con el club, y las cifras que se están manejando sitúan una posible negociación con el Manchester City alrededor de los 75 millones de euros. Es muchísimo dinero, evidentemente. Sin embargo, el Real Madrid habría contemplado un límite cercano a los 80 millones para una operación de estas características. Si realmente el Manchester City está dispuesto a negociar en una cifra ligeramente inferior, existe un margen para intentar llegar a un acuerdo. La intención ideal del Real
Madrid podría ser acercarse más a los 60 millones, pero parece complicado pensar que el Manchester City aceptaría desprenderse de un jugador tan importante por una cantidad tan baja. Por eso, una cifra alrededor de los 70 millones podría convertirse en un punto intermedio interesante. Ahora bien, mientras no exista confirmación oficial, hay que ser prudentes. Una negociación de este nivel incluye muchos factores: precio del traspaso, condiciones de pago, salario, contrato y, por supuesto, la voluntad de todas las partes. Pero desde el punto de vista deportivo, resulta muy fácil entender por qué Rodri sería una incorporación tan importante. Es un centrocampista capaz de organizar al equipo desde atrás, ofrecer equilibrio, controlar el ritmo del partido y dar seguridad cuando se pierde la posesión. En un equipo con muchísimo talento ofensivo, disponer de un jugador con esas características puede ayudar a mantener el orden y facilitar que los jugadores de ataque reciban el balón en mejores condiciones. Rodri no sería simplemente otro centrocampista. Podría convertirse en una pieza fundamental para construir el juego. Y precisamente los ingresos procedentes de operaciones como las de Gonzalo García y César Palacios ayudarían a afrontar una inversión de esta magnitud sin comprometer completamente otros movimientos. Porque el centro del campo no es la única zona donde el Real Madrid puede reforzarse. La defensa continúa abierta con Alessandro Bastoni como una posibilidad importante, y ahora la delantera también ha ganado protagonismo gracias a un nombre que probablemente pocos esperaban: Carlos Espí. El delantero del Levante ha aparecido como una posibilidad para reforzar el ataque del Real Madrid, y su situación resulta especialmente interesante porque parecía tener su futuro encaminado hacia Inglaterra. El Hull City estaba muy pendiente del jugador y existía la posibilidad de que Carlos Espí continuara su carrera en la Premier League o en el fútbol inglés. Pero la entrada del Real Madrid puede cambiar completamente el escenario. Carlos Espí tiene 21 años, ha crecido futbolísticamente en el Levante y también ha pasado por categorías inferiores de la selección española. Mide alrededor de 1,90 metros y posee un perfil muy interesante para actuar como delantero de referencia. Es fuerte físicamente, tiene presencia dentro del área, puede disputar balones aéreos y atacar centros desde las bandas. Pero no es únicamente un delantero alto. También tiene movilidad y capacidad para desplazarse, atacar espacios y generar problemas a los defensores. Ese detalle puede explicar bastante bien el interés del Real Madrid, porque el equipo ya cuenta con futbolistas rápidos, técnicos y capaces de desequilibrar desde diferentes posiciones, pero en determinados partidos puede necesitar un perfil completamente distinto. Todos conocemos esos encuentros donde el rival se encierra cerca de su área. No hay espacios. El equipo intenta combinar por dentro, pero cada acción termina encontrándose con varios defensores. Los minutos pasan y comienza a ser necesario buscar otras soluciones. Ahí es donde un delantero de referencia puede ser muy útil. Un jugador alto y fuerte obliga a los centrales a estar pendientes constantemente de él. Puede disputar centros, ganar segundas jugadas, fijar defensores y abrir espacios para otros compañeros. Carlos Espí podría llegar precisamente para cumplir ese tipo de función. No necesariamente como titular absoluto. Su papel podría ser el de una alternativa ofensiva capaz de modificar partidos, y eso tiene muchísimo valor en una temporada larga. Hay momentos en los que necesitas velocidad, otros donde necesitas control, y también hay partidos que se resuelven enviando un balón al área y teniendo un delantero preparado para rematar. Carlos Espí encaja perfectamente en esa idea. Además, sus cifras también ayudan a entender por qué varios equipos están pendientes de él. El delantero ha mostrado una producción goleadora interesante para su edad y todavía tiene mucho margen para mejorar. Con 21 años, está lejos de ser un jugador completamente formado, pero precisamente ahí está parte del atractivo. El Real Madrid no estaría fichando únicamente al jugador que Carlos Espí es ahora. También estaría apostando por el delantero que puede convertirse en los próximos años. Y aquí llegamos a uno de los elementos más importantes. Su cláusula de rescisión estaría alrededor de los 25 millones de euros. No es una cantidad pequeña. Pagar 25 millones por un futbolista joven que inicialmente podría llegar como alternativa implica asumir un riesgo. Pero también hay que observar cómo funciona actualmente el mercado. Un delantero joven, con físico,
goles y margen de crecimiento, puede aumentar su valor rápidamente si consigue una buena temporada. Hoy puede costar 25 millones. Después de un gran año podría costar 40 o 50. Por eso el Real Madrid tiene que decidir si prefiere apostar ahora o esperar a que el jugador demuestre todavía más. El problema de esperar es que también pueden aparecer otros clubes. El Villarreal ha estado relacionado con Carlos Espí y eso demuestra que su evolución no está pasando desapercibida. Además, el fútbol inglés también sigue pendiente. Cuando varios equipos comienzan a moverse alrededor de un delantero joven, normalmente significa que existe un potencial interesante. Y si el Real Madrid decide entrar seriamente en la operación, evidentemente tendría una ventaja importante por el atractivo deportivo que representa. Para un jugador español de 21 años, recibir el interés del Real Madrid puede cambiar completamente sus planes, pero también debe pensar en los minutos. En otro equipo podría tener más continuidad. En Madrid, la competencia sería enorme. Tal vez tenga que esperar oportunidades. Tal vez entre solamente durante los últimos minutos. Y cuando reciba una ocasión clara, tendrá que aprovecharla. Ese es el nivel de exigencia. Por eso la decisión también debe analizarse desde el punto de vista del jugador. Jugar más minutos en otro club puede ayudar mucho a su desarrollo, pero entrenar cada día en el Real Madrid, competir con futbolistas de máximo nivel y aprender dentro de un vestuario ganador también puede acelerar su crecimiento. Todo dependerá del papel que el club tenga preparado para él. Si Carlos Espí llega para participar realmente y convertirse en una alternativa habitual, la operación puede tener bastante sentido. Si únicamente fuera a ocupar una plaza sin minutos, entonces el escenario sería mucho más discutible. También existe otro debate. ¿Es mejor apostar por Carlos Espí o buscar un delantero más experimentado? Nombres como Vedat Muriqi o Ante Budimir representan otro tipo de opción. Son jugadores más veteranos, con mucha experiencia en primera división y capaces de ofrecer rendimiento inmediato. No necesitan prácticamente adaptación. Sabes lo que pueden ofrecer. Carlos Espí representa algo diferente. Tiene menos experiencia, pero mucho más margen de crecimiento. Puede comenzar como suplente y terminar convirtiéndose en un futbolista mucho más importante. Ese potencial puede ser precisamente lo que atraiga al Real Madrid. Y la posible salida de Gonzalo García también ayuda a entender la operación. Si Gonzalo deja el equipo, se abre espacio para incorporar otro atacante joven. Pero Carlos Espí y Gonzalo García no son exactamente el mismo tipo de delantero. No se trata simplemente de decidir quién es mejor. Se trata de analizar qué perfil necesita actualmente la plantilla. Si el Real Madrid busca un atacante con mayor presencia física, juego aéreo y capacidad para actuar como referencia dentro del área, Carlos Espí puede encajar mejor en esa función específica. Además, desde el punto de vista económico aparece una situación interesante. El Real Madrid podría ingresar alrededor de 40 millones por Gonzalo García y utilizar 25 para incorporar a Carlos Espí. Es decir, podría cambiar el perfil de su alternativa ofensiva y todavía mantener una diferencia económica favorable. Y además conservaría un porcentaje importante sobre una futura venta de Gonzalo. La operación tendría sentido desde varios ángulos, pero todo forma parte de un mercado mucho más amplio. Raúl Asensio está lesionado y su salida puede complicarse. Alessandro Bastoni aparece como posible refuerzo defensivo. Gonzalo García y César Palacios pueden generar cerca de 50 millones de euros. Rodri podría costar alrededor de 70 o 75 millones. Y Carlos Espí surge como una apuesta de aproximadamente 25 millones para el ataque. Cada movimiento está conectado con los demás, porque el Real Madrid no puede analizar una operación sin pensar en el resto. Si gasta una cantidad importante en Rodri, necesita mantener margen para otras posiciones. Si también quiere un central, las ventas adquieren todavía más importancia. Y si decide pagar la cláusula de Carlos Espí, tendrá que considerar cómo queda distribuido el presupuesto. Por eso las salidas son fundamentales. No solamente liberan espacio, también generan recursos para invertir. La situación de Asensio demuestra perfectamente cómo una lesión puede modificar toda una planificación. 6 semanas pueden parecer poco dentro de una temporada completa, pero dentro del mercado pueden cambiarlo todo.
Cuando Asensio esté recuperado, algunos clubes interesados podrían haber encontrado otra opción, o quizá el Real Madrid decida mantenerlo. Eso también podría afectar a una posible llegada de Bastoni. Mientras tanto, Rodri representa una operación mucho más orientada al rendimiento inmediato. Si llega, sería para convertirse rápidamente en una pieza importante. No necesita demostrar que puede competir en grandes partidos. Ya tiene experiencia suficiente. Carlos Espí, en cambio, sería una apuesta. Un jugador al que habría que desarrollar, acompañar y dar oportunidades. Son dos tipos de fichajes completamente diferentes, y eso demuestra que el Real Madrid puede estar intentando equilibrar experiencia y futuro. Rodri sería jerarquía inmediata, Bastoni también. Carlos Espí aportaría juventud y potencial. Gonzalo García y César Palacios permitirían generar ingresos, y todo eso puede terminar construyendo una plantilla más completa. La gran pregunta es saber qué prioridad tiene cada posición, porque quizá el Real Madrid considere imprescindible reforzar el centro del campo, quizá la defensa sea más urgente, o quizá el club realmente piense que necesita un delantero de área para determinados partidos. Carlos Espí puede ser muy útil precisamente porque ofrece algo diferente. Imaginemos un partido cerrado. Minuto 80. El marcador está empatado. El rival defiende muy cerca de su portería. No aparecen espacios por dentro. Entonces entra Carlos Espí. Su trabajo no necesita ser complicado. Fijar a los centrales, atacar cada centro, buscar el primer palo, disputar cada balón aéreo, generar espacio para los compañeros y aprovechar cualquier oportunidad que aparezca. Tal vez toque pocas veces el balón, pero una sola acción puede decidir el encuentro. Ese tipo de jugador puede ser importantísimo, aunque no sea titular habitual. Por eso los 25 millones deben analizarse no solamente pensando en los minutos que jugaría, sino también en lo que podría aportar en situaciones específicas. Además, si consigue desarrollarse, el Real Madrid tendría un delantero joven con muchos años por delante. Naturalmente, existe riesgo. Puede que no se adapte. Puede que necesite más minutos de los que el club puede ofrecer. Puede que un delantero veterano hubiera dado un rendimiento más inmediato. Pero también existe el riesgo contrario. Dejarlo marchar ahora, verlo crecer en otro equipo y descubrir dentro de 2 años que su precio se ha duplicado. Ese es el tipo de decisión que tienen que tomar los grandes clubes. Apostar antes de que un futbolista explote definitivamente o esperar a tener más certezas y pagar mucho más. Carlos Espí está precisamente en ese punto. Tiene condiciones interesantes, tiene edad para mejorar, tiene varios clubes pendientes y ahora el Real Madrid aparece en escena. Por eso su situación merece atención. Mientras tanto, Gonzalo García podría comenzar una etapa muy importante en Inglaterra si su salida termina cerrándose. No significa que el Real Madrid haya dejado de confiar en él. Puede ser simplemente una oportunidad para que juegue, crezca y aumente su valor. Y si el club conserva ese 30% sobre una futura venta, seguirá muy pendiente de su evolución. Lo mismo ocurre con César Palacios. Los jóvenes pueden tener carreras importantes lejos del Real Madrid y al mismo tiempo permitir que el club genere ingresos para reforzar la primera plantilla. Esa es una parte fundamental de la estrategia, porque no todos los jugadores formados en la cantera pueden tener espacio en el primer equipo. La competencia es demasiado grande, pero vender bien también es una forma de aprovechar el talento desarrollado. Y esos aproximadamente 50 millones pueden terminar siendo decisivos para financiar una parte importante del fichaje de Rodri o cualquier otra operación. Por eso, estamos ante un mercado donde pueden pasar muchas cosas. La defensa depende de lo que ocurra con Asensio y con la posible opción Bastoni. El centro del campo tiene a Rodri como gran nombre. La delantera tiene ahora a Carlos Espí como una posibilidad inesperada. Y varias salidas pueden dar al club el margen necesario para moverse. Ahora quiero saber qué opinas. ¿Pagarías 25 millones de euros por Carlos Espí o preferirías un delantero más experimentado? ¿Venderías a Gonzalo García por alrededor de 40 millones manteniendo un porcentaje de una futura venta? ¿Crees que Rodri merece una inversión cercana a los 70 o 75 millones? ¿Y qué harías con Raúl Asensio después de esta lesión? Déjame tu opinión en los comentarios, porque el mercado del Real Madrid está lleno de decisiones que pueden cambiar mucho la plantilla.
Y si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete para seguir todas las novedades y movimientos que puedan producirse durante esta ventana de fichajes.